Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Miguel Matías, me desempeño como técnico radiólogo del Hospital Garrahan y soy docente de la Cruz Roja. Antes de comenzar con la charla de cadera en pediatría, patologías frecuentes, quiero agradecer al Comité Científico del Jardín por la invitación. Durante la infancia, el acetábulo está compuesto de hueso y cartílago que tiene forma trirradiado medialmente y en forma de copa lateral. Es un cartílago que se encuentra activo entre los 12 y 14 años, donde su configuración ósea es como la de un adulto. En las imágenes que podemos ver en pantalla, podemos observar dos radiografías de pelvis. La que estoy marcando con el cursor es un paciente recién nacido donde tiene el coxal. Eh, Se podría decir que partido en tres, donde tengo el ilion, el isquion y el pubis, unido por cartílago, que después en su configuración adulta se va a llamar hueso coxal, donde no tengo un trocánter mayor y un trocánter menor bien marcado como la de un adulto, y donde tampoco voy a tener una cabeza esférica del fémur. A medida que el paciente se va desarrollando y va creciendo, alrededor de los 4 o 5 meses de edad, ya empieza a poder notarse el cartílago de crecimiento, la fisis, que se va a encontrar entre la epífisis y la metáfisis, y voy a encontrar lo que va a ser la cabeza del fémur. En esta radiografía es algo más común, algo más conocido por todos nosotros, donde podemos ver una radiografía de pelvis, donde ya el cartílago está osificado, donde ya está fusionado lo que es el coxal, donde ya no hay cartílago de crecimiento por donde se lo mire. Es un paciente que aproximadamente tiene entre 12 y 14 años de edad. El paciente llegó al hospital, seguramente el médico traumatólogo o el pediatra le va a hacer alguna maniobra por simetría de pliegues, por algún acortamiento de miembros o solo por revisarlo por un screening médico. Y lo que va a hacer es una maniobra que se va a llamar Barlow, que es la maniobra que les estoy marcando con el puntero láser. La maniobra de Barlow lo que trata de demostrar la inestabilidad de la cabeza femoral. Lo que va a hacer el médico es poner al paciente en decúbito dorsal, va a flexionar las rodillas y va a hacer una aducción, va a acercar los miembros a la línea media y va a hacer una leve presión hacia abajo, tratando de evidenciar la luxación. Si Barlow es negativo, quiere decir que la cabeza es estable, la articulación de la cadera. Si Barlow es positivo, será que la cadera se tiende a luxar, entonces habría que acomodarla realizando la maniobra de ortolán. El prefijo orto es un prefijo normal, donde lo que se hace es una abducción, se separa de la línea media y se hace una rotación externa, presionando sobre el trocánter mayor para que la cadera vuelva a su sitio. Eh, Siempre que la cadera se recoloque, se va a denominar un chasquido o un clic como una maniobra sonora. El médico va a darse cuenta de que la cadera está en su lugar. Dependiendo lógicamente de esta maniobra, el médico verá si tiene que realizar una radiografía o una ecografía, donde básicamente tiene cosas buenas y cosas malas cada uno de estos métodos diagnósticos por imágenes. La desventaja claramente de la radiografía, que es algo más conocido para nosotros, es que utiliza radiación ionizante, la epífisis femoral y el cartílago del acetábulo a veces están sin osificar, como en la primera radiografía que vimos, y es algo dificultoso hacer una radiografía centrada. Eh, y lamentablemente ya al hacer una imagen dinámica, perdón, estática, el mayor de nuestros problemas es que la maniobra de Barlow y Ortolani no se puede hacer de forma dinámica como así en la ecografía. La ecografía, al hacer un estudio dinámico, una de las ventajas es que se puede hacer la maniobra de Barlow y Ortolani mientras que se realiza el estudio, no usa radiación ionizante, se puede ver cartílago y partes blandas, y se puede ver si se luxa o no mientras que se hace la ecografía. Acá en esta imagen podemos ver el hueso ilíaco, podemos ver el cartílago de crecimiento o la futura cabeza del fémur. Como principal contraindicación, la ecografía antes de los 6 meses está bien indicada. Cuando pasa los 6 meses no, porque la cabeza femoral no va a dejar pasar el ultrasonido y no va a ser una ecografía diagnóstica. Y por acá debajo podemos ver lo que es el pubis.
Si tuviéramos que hacerle una radiografía, lo que vamos a hacer es poner al paciente en decúbito dorsal, ¿sí? El acompañante lo que va a tener que hacer, el familiar, mamá, papá, o el tío o un mayor de 18 años, adulto responsable, va a colocar un dedo sobre lo que es la rótula y 4 dedos sobre el hueco popliteo y va a realizar una rotación interna desde la rodilla, ¿sí? No así como en un adulto desde los pies, juntando los hallux y separando los talones, ¿sí? Nuestra rotación interna va a ser desde la rodilla. Lógicamente que como el diámetro antero-posterior es diminuto, no vamos a usar Potter Bucky, sino que vamos a usar esta modalidad de chasis libre. Y si tuviera un segundo acompañante, tranquilamente podríamos sujetar al paciente de la articulación glenumeral para que el paciente no tienda a sentarse, ¿sí? Si no, tendré que adaptar la posición al mecanismo de fijación que tengo en mi hospital, ya sea bolsa de arena, ya sea velcros o ya sea reprogramando a veces el estudio para que venga con dos familiares o a veces sujetarlo el médico o hasta a veces pedirle a algún familiar de algún paciente que esté afuera que nos ayude a inmovilizar al paciente. Siempre colocando la protección gonadal, ¿sí? Que ahora en un ratito les voy a comentar cómo se coloca. El rayo, distancia foco película 1 metro, antero-posterior. Si tuviéramos que hacer así un perfil, y ahora vamos a ver en qué casos se hace y en qué casos no, lo que vamos a hacer es una flexión y una abducción, dejando en claro que el paciente tiene que tocar las plantas de los pies, de ambos pies, y lo que vamos a hacer es, como mecanismo de agarre, lo que vamos a hacer es que el paciente, cuando haga la abducción, el familiar, coloque sus manos, desde lo que es las rodillas, ¿sí? Para que el paciente no solo no tienda a cerrar las piernas, sino que el paciente no tienda a hacer una alargia obturatriz, ¿no? Que el paciente no llegue a rotar la pelvis, ¿sí? A oblicuarse para ninguno de los dos costados, tanto izquierdo o derecho. Como el diámetro sigue siendo el mismo, seguimos con esta modalidad de sin Potter Bucky. Patologías frecuentes en una cadera en pediatría. Vamos a arrancar a desglosar algo que ya es bastante conocido por muchos, creo yo, que es la luxación congénita de cadera. La definición del libro dice que es una anomalía en el desarrollo de la cabeza femoral y el acetábulo, y es porque estas dos superficies no hay contacto. Si empezamos a desglosar el término del título, luxación es aquella situación en la que no existe contacto entre superficies articulares de la cabeza femoral y el acetábulo. Entonces esto quiere decir que por acción de los músculos, la cabeza del fémur va a tender a ir hacia el hueso ilíaco, ¿sí? Hasta muchas veces formando un neoacetábulo, que ahora lo vamos a ver en unas imágenes. Déjenme decir que hay una pequeña diferencia entre lo que es luxación y displasia, luxaciones que no están en contacto, y displasia es una situación donde hay una alteración en el crecimiento de la estructura anatómica, tanto óseo como de partes blandas, ¿sí? El médico, para poder diagnosticar la luxación, más allá de la maniobra de Barlow y Ortolani, nos va a pedir una radiografía de pelvis o una ecografía, pero si nos pide una radiografía, tranquilamente puede ser de cadera. Nosotros en el hospital a veces no hacemos esta salvedad de pelvis y cadera, como la estructura es muy pequeña, por lo general hacemos lo que es una radiografía de pelvis, por eso en este trabajo vamos a ver muchas placas de pelvis que yo la llamo cadera, ¿sí? El médico va a trazar dos líneas que se van a llamar cuadrantes de Hombredam. La primera línea vertical se va a llamar línea de Perkins y la línea horizontal se va a llamar Hickel-Reiner. La ubicación es bastante sencilla. La línea Hickel-Reiner va a atravesar de forma horizontal lo que es el cartílago trirradiado, que es la unión del ilio, menisco y pubis. Y la línea de Perkins va a ser una línea vertical que va a cruzar por el borde más externo, ¿sí?, de lo que es el acetábulo. Lógicamente que si la cabeza femoral cae en el cuadrante supero-externo, va a estar luxada. Si la cadera cae en el ínfero interno, como la cadera izquierda, es una cadera normal. Otra cosa que el médico también traza de nuestra radiografía, ¿sí?, es el índice acetabular, que se va a trazar sobre el borde del acetábulo, llegando a la línea Hickel-Reiner. Déjenme decir que si este ángulo es menor a 20, seguramente la radiografía no sea lo suficientemente diagnóstica o el ángulo esté mal medido. Entre 20 y 30 es normal y de 30 hacia arriba, ¿sí?, es patológico. Se dice que una cadera
no tiene congruencia cuando en posición centrada las superficies articulares son simétricas. Entonces, esta es una radiografía donde hay una congruencia, donde las alas ilíacas, como podemos ver, están bastante desplegadas, las imágenes en lágrimas, que son la superposición de las ramas ilioisquiática y iliopubiana, son simétricas, y los agujeros obturadores, si bien acá no están osificados, están unidos por cartílago, se ven simétricos. Otra cosa que el médico también toma en cuenta es el ángulo de Shenton, que es un ángulo que me habla de la contención de la cabeza femoral, ¿sí? ¿Qué tanto el acetábulo va a contener? La cadera izquierda es normal, entonces esta línea se traza sobre el fémur y la rama pubiana y tiene que ser un semicírculo perfecto. Acá la bibliografía es un semicírculo, yo como el PowerPoint no logré encontrar un semicírculo, hice un círculo, ¿sí? Pero la bibliografía nos habla de un semicírculo. Mientras que la cadera derecha, que ya vimos que está luxada porque la cabeza cayó en el cuadrante superior externo, hay una irregularidad, ¿sí? En este semicírculo perfecto, entonces me habla de que ese acetábulo no va a contener a lo que es la cadera, ¿sí? En lo que es la cabeza del fémur. Lógicamente que en lo que es la luxación congénita de cadera, la cavidad es menor y está aplanada, lo que es el acetábulo. Se dice que es congénita porque hay un factor intrauterino, ¿sí? La cabeza femoral está poco desarrollada. Tengan en cuenta que para que la cabeza del fémur se desarrolle, tiene que haber una coaptación con el acetábulo, ¿sí? Van de la mano. Si hay una patología en el acetábulo, seguramente haya una patología en la cabeza del fémur, porque una cosa estimula a la otra, ¿sí? Por acción de lo que es los músculos, siempre va a haber un acortamiento de miembros, un acortamiento de miembro del que se luxa y una simetría de pliegues. Entonces, por acción de los músculos, la cabeza femoral va a ser un nuevo acetábulo, ¿sí? Tengan en cuenta que la incidencia es de 1 a 2 casos cada 1000 nacimientos y por lo general se da en el público femenino, ¿sí? En pacientes femeninos. Acá tengo una radiografía donde la cadera derecha es normal y la cadera izquierda formó o está formando un nuevo acetábulo, porque el acetábulo con el cual nació está plano, entonces por acción de los músculos se va hacia arriba y esto también va a influir en un acortamiento de miembros. Si yo tengo las dos caderas a la misma altura y tengo un fémur corto, ahí sí digo que hay un acortamiento de miembros, pero acá el acortamiento de miembros no va a ser porque el miembro es corto, sino porque el miembro está desfasado y no está ubicado donde corresponde. En una época se usaba el test o la radiografía de von Rosen, que es el paciente en decúbito dorsal con una abducción y una rotación interna. Y lo que se hacía de esa radiografía, se trazaba una línea, que es esta línea amarilla que yo les estoy marcando, se trazaba una línea de la cual pasaba por el centro del diámetro del fémur y tenía que pasar por el acetábulo. Tengan en cuenta que esto es el acetábulo, ¿sí? Y la línea no pasa por el acetábulo. Entonces, en esta radiografía, la cadera izquierda está luxada. También hay que recalcar que la placa no es una placa del todo bien realizada porque hay una leve rotación, por eso el ala ilíaca izquierda no está tan desplegada como así la derecha. En una época se usaba el arnés de Pavlik y es muy gracioso porque a veces nos piden en el hospital frente y perfil con arnés. La realidad es que por la ubicación del arnés solamente me queda un perfil, ya que el arnés es una férula dinámica y elástica que permite el movimiento dentro de unos límites, donde son bandas elásticas, como vemos en pantalla, alrededor del tórax, que lo que me van a hacer es una flexión y una abducción de los miembros inferiores para que la cabeza del fémur esté dentro de lo que es el acetábulo, ¿sí? Para que haya una coaptación. Tengan en cuenta que este es un tratamiento prolongado, pero muchas veces se evita la cirugía, ¿sí? Muchas veces no hay un arnés de Pavlik porque o la ortopedia o la obra social no lo cubre o no hay los medios para poder brindárselo al paciente y se pone un yeso pelvipédico en la misma posición, donde por un tema higiénico hay una ventana en la parte genital para que se pueda limpiar al paciente y es un tratamiento prolongado. Tengan en cuenta que estamos hablando de 4 a 7 meses en muchos de los casos, ¿sí? Algo quizás más común también para nosotros son distintas osteotomías. La osteotomía de Salter es una osteotomía de 1961, que es una reorientación pelviana,
donde se corrige la oblicuidad del acetábulo, ya que no es lo suficientemente cóncavo y es plano y no contiene la cabeza del fémur. Como podemos ver en pantalla, se hace una osteotomía sobre la espina ilíaca anterosuperior, yendo hacia la escotadura mayor, ¿sí? De dónde una vez que haga la osteotomía, el médico va a sacar un pedacito de lo que es la cresta ilíaca, de lo que es el hueso ilíaco, para poder formar una cuña y darle una mayor cobertura del acetábulo a la cabeza del fémur. Acá podemos ver la radioscopía donde se hace, ¿sí?, la osteotomía, que es un corte, y lamentablemente el anillo pelviano pierde su diámetro lateral, entonces esto hace que haya una menor cobertura del anillo pelviano, siendo así que se dan hay mayor índices en pacientes femeninas. Entonces los traumatólogos se vieron en esta situación de decir que el anillo pelviano, donde es el canal de parto, se va a volver más estrecho. Entonces, lo que después se fueron haciendo distintas osteotomías, como la de Chiari y hoy por hoy una osteotomía de Gans o una osteotomía periacetabular, que lo que va a hacer es, va a reorientar el acetábulo sin modificar el contorno o la dimensión del anillo pelviano. Pero en esta osteotomía, que es una osteotomía de 1961, es bastante antigua, pero en muchos lugares se sigue haciendo, se le pone la cuña y se hace una leve presión para poder darle mayor oblicuidad al acetábulo, ¿sí? Y después se la fija con unas clavijas. Acá podemos ver la radiografía postquirúrgica, ¿sí?, donde el paciente tiene una félula de contención y aparte tiene las clavijas, y como todavía tengo una solución de continuidad, tengo una línea radiolúcida, ¿sí?, es una cirugía que todavía le queda por osificar, ¿sí? Este es un caso quizás un poco más extremo, donde se realizó en la cadera derecha una osteotomía de Salter y se hizo una osteotomía de fémur para darle una reorientación, ¿sí?, al eje del fémur. Y la cadera izquierda está totalmente descentrada, está totalmente luxada, y este paciente va a tener una marcha en la alteración funcional. O sea, cuando camine va a tener, lógicamente, una marcha de pato, va a tener un andar no normal, digamos. Otra de las enfermedades que tenemos mucho en pediatría también es la enfermedad de Pertex, ¿sí?, que es una necrosis avascular juvenil idiopática de la cabeza femoral. Esto lo que me habla es que hay una destrucción de la parte del hueso, precisamente de la cabeza del fémur. Necrosis es porque no le llega sangre, hay muerte del tejido. Avascular porque no hay una isquemia, hay una introducción del flujo. Juvenil porque se da alrededor de pacientes de 12 años. Y se dice que es idiopática porque se desconoce el origen. Y la parte buena es que a veces no hace falta llegar a la cirugía, sino que con reposo absoluto durante un tiempo prolongado, el paciente puede recuperarse, ¿sí? Miren la destrucción de la cabeza del fémur, donde la cabeza no es esférica, sino que es plana, donde hay un cuello corto, pero la realidad es que los trocánteres siguen creciendo, entonces hay un desfasaje, una falta de relación entre lo que es la cabeza del fémur, cuello, y trocánter mayor y menor. Acá podemos observar a ver si vamos a chequear si me deja. Perfecto. Fíjense la cabeza esférica del fémur y cómo es bastante armonioso lo que es el cartílago de crecimiento, mientras que la cadera izquierda es una cabeza aplanada, de cuello corto, ¿sí? Y lo que es el cartílago de crecimiento, hay un aumento de densidad, se ve mucho más esclerótico. Y acá en el perfil podemos comparar, la verdad que siempre que nos piden ambas caderas, frente o perfil, quizás una de las grandes ventajas es lo comparativo. Si bien en el hospital no se realizan radiografías comparativas, al hacer ambas caderas es inevitable no observar la cadera derecha y compararla con la cadera izquierda. Otra de las patologías con resolución quirúrgica es la epifisiolisis de cadera, que me habla de que hay un desplazamiento de la epífisis femoral sobre la metáfisis. Me gusta dar mucho el ejemplo. Mi abuela hace un tiempo atrás, cuando comíamos helado, tengo ese recuerdo de las bochas de helado. No sé si alguna vez han comido helado, no hoy con esa paleta plana, sino antes el helado se servía cucurucho y se ponía bochitas. Imagínense el deslizamiento de la bocha que está por arriba sobre la bocha que está por debajo. Entonces,
hay un deslizamiento, ¿sí?, de la epífisis, que es lo más próximo pasando el cartílago de crecimiento, sobre la metáfisis, sobre el cuello. ¿Sí? Quizás en una placa de frente no se puede observar, pero en una placa de ambas caderas perfiles, ¿sí?, si bien no es un perfil estricto donde los trocánteres quedan superpuestos, es un perfil donde se puede observar que acá hay un sobresalto, hay una interrupción de continuidad, hay una falta de continuidad, donde me habla de que la epífisis se cayó sobre la metáfisis, ¿sí? Hay un deslizamiento, es una enfermedad que por lo general se da en pacientes pasando los 10-12 años, entrando en la adolescencia, una adolescencia temprana, y que tiene por lo general sobrepeso, ¿sí?, donde su resolución es quirúrgica, donde el paciente va a estar en quirófano en una camilla de tracción, como podemos ver en pantalla. Acá todavía no estaba pintado y no estaba estéril, donde la camilla de tracción el paciente va a tener una abducción y se le va a realizar una rotación interna por medio de este sistema de poleas, y donde la complejidad es que el técnico radiólogo va a tener que dar frente y perfil entrando por el centro de los miembros inferiores, ¿sí? El médico lo que va a hacer es colocar 1 o 2 tornillos canulados, ¿sí?, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, atravesando el cartílago de crecimiento sin llegar a tocar lo que es el acetábulo, ¿sí? Lo que tiene que hacer es fijar ese extremo que se ha caído, esa epífisis que se cayó sobre la metáfisis. Acá es una radiografía postquirúrgica, no es del mismo paciente que vimos anteriormente, donde acá hay algo, hay una patología más, hay algo raro, porque fíjense en la configuración ósea de este trocánter mayor, que cuando el paciente seguramente quiere hacer una abducción, seguramente toque parte del coxal, pero eso será de resolución posterior. Lo que acá el médico tenía que resolver es esta patología. Siempre que en pediatría haya un problema en el cartílago de crecimiento o la fractura afecta el cartílago de crecimiento, es de tratamiento urgente, es una urgencia, porque así lo indica la pediatría, ¿no? Va a afectar a lo que es el crecimiento, ya que el cartílago es el encargado del desarrollo óseo del paciente pediátrico. No me quiero ir sin decirles algo de la protección gonadal, que es de suma importancia. Tengan en cuenta que puede ser de 1 a 3 milímetros de plomo. Se corta con una tijera hogareña, después hay que tirarla porque se desafila, pero si no con un alambre de chapa, un alicate de chapa, que también se puede comprar en una ferretería, al igual que una lámina de plomo, da grandes resultados en lo que es pediatría. Tengan en cuenta que la protección gonadal lo que hace es proteger al paciente, según la bibliografía, 99,9 de atenuación. Hay una leve discusión entre la protección del bismuto, que a mayor radiación atenúa menos, pero la realidad es que el plomo es algo económico, es algo de fácil acceso. Sí hay que decir que es tóxico en contacto con la piel a largo plazo, entonces hay que recubrirlo o con contact, ¿sí? Lo hay que cubrir con cinta de embalar o con cinta de esas que usamos para embalar una caja o para mudarnos, ¿sí? Que lo que hace es que el paciente y que el técnico no tenga contacto de forma directa con el plomo y que sea de fácil limpieza, ¿sí?, entre paciente y paciente. Tengan en cuenta que lo consiguen en alguna ferretería o en algún corralón de materiales. Espero que los términos les sean fáciles, ¿no? Yo trabajo acá en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, y la verdad que es de fácil acceso. Y después tiene varias medidas, ¿no? Este es un pequeño video para que vean que es maleable. Permítanme un segundito, voy a sacar, acá lo saqué, ¿no? Fíjense que es maleable, que se acomoda al órgano que voy a proteger. Tengan en cuenta lo siguiente: en un paciente pediátrico masculino, voy a colocar la protección gonadal por encima del pene y los testículos, doblándolo, arqueándolo un poquito, haciéndole como una especie de casco, de capuchón, ¿sí? Y si el paciente se mueve o se lateraliza, va a quedar bien sujeto. Tengan en cuenta no presionar para no poder lastimarlo, ¿no? Eso está contraindicado. Pero si no, se le puede poner un poquito de cinta hipoalergénica. Y para la mujer quizás es un poquito más complicado, porque tiene que estar el centro de la protección gonadal, ¿sí? Sobre el centro de la línea media, o sea, tiene que coincidir el plano sagital del paciente con el plano sagital de la protección gonadal, y tiene que estar en un punto equidistante entre
el ombligo y la sínfisis del pubis, ¿sí? La idea es que ustedes lo coloquen así. Es muy difícil, la realidad es que esto es la perfección, ¿sí? Es lo que uno debería apuntar, tapar del anillo pelviano de la mitad hacia arriba, ¿sí? Hasta la mitad de la sacroiliaca, o tapar todo el anillo pelviano por cualquier patología que tenga y que los ovarios estén desfasados a una anatomía normal. La realidad es que esto es muy difícil, ya que tengan en cuenta que hay 6 protectores para varones y 6 para mujeres, porque tienen formas distintas, ¿sí? Esta forma de corazón es para las nenas y esta forma más ovalada es para los nenes. La realidad es que, como vimos en pantalla, nosotros los cortamos de forma muy casera. Hay empresas que los venden, nosotros hacemos un laburo un poquito más artesanal, tratamos de involucrarnos un poquito más, entonces lo hacemos a pulmón, cortándolo de formas más ovaladas, y cada técnico posee una cantidad suficiente de protecciones gonadales propias, y hay algunas que están en las salas de rayos más genéricas, para poder cubrir todas las edades, ¿sí? Esto era la perfección, y bueno, de la mano de la perfección también vienen los errores más comunes. Uno de los errores más comunes es no utilizarla, ¿sí? Algo tan radiosensible como las gónadas hay que protegerla. Tengan en cuenta que un paciente que tenga un problema en la cadera, más allá de la cirugía, se va a hacer controles anuales, semestrales o trimestrales para ir monitoreando la patología. Entonces, si ya arrancan de un recién nacido placas, entonces hay que tratar de cuidarlo. Sí, en muchos libros menciona que la primera radiografía de pelvis o de cadera hay que hacerla sin protección gonadal para ver que no haya ninguna anomalía, ninguna agenesia de alguna parte del hueso y que esté todo completo. Y después ya ahí hay que empezar a ponerle protecciones gonadales. La realidad es la siguiente, uno debería preguntarle al familiar o al acompañante si ya se realizó placas en nuestro servicio, y en base a su respuesta colocarla o no la protección gonadal. Otro error más común es una protección gonadal muy grande, del tamaño inadecuado, ¿sí? Estos son los dos extremos. Acá en un paciente femenino que dudo que el técnico le haya dicho, bueno, vamos a proteger el ovario derecho o izquierdo, sino que la puso por cumplir con el protocolo de trabajo, que es algo que también está contraindicado. Y cuando una vez quizás no tiene la cantidad suficiente de protecciones gonadales, en el afán de querer proteger, a veces tapa la zona de radiografía de interés. Entonces lo que uno ahí tiene que ver es si la placa es suficientemente diagnóstica. Esta placa que vemos en pantalla es una enfermedad de Pertex, hay una necrosis, hay un aumento de densidad, entonces la realidad es que esta placa era diagnóstica, pero no estaba bien realizada, ¿sí? Por esto de la protección gonadal. Otro error muy común es la colimación virtual. Hoy los técnicos, me gusta decir los técnicos jóvenes o los técnicos millennial, que trabajan con digitalización, tanto indirecta o directa, tienen esta herramienta que hago un clic en un extremo y otro clic en otro extremo de la placa, pongo botón derecho y pongo colimación. Entonces lo que hago es no cubrir al paciente, no lo protejo con la colimación plomada del equipo, sino que lo que hago es hacer un Photoshop, ¿sí? Básicamente. Entonces, eso es lo que no debo hacer. Si ven en pantalla, todo esto es lo que se irradió. Acá tengo las manos del acompañante, tengo los botones del body de la ropa del bebé, tengo las manos del familiar, tengo los fémures. Acá cuando se empieza a ensanchar, ya acá tengo lo que es parte de la rodilla, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la colimación fue en exceso y no se protegió el paciente como se debía, ¿sí? Con la colimación del equipo y no una colimación virtual. Lógicamente que al médico lo que se le envió es este recorte blanco, ¿sí? Que era la placa. La placa que se le envió, no la que se adquirió, ¿sí? Déjenme recalcar eso. Y como conclusión, para ir cerrando esta charla, tomar conciencia del lugar que ocupamos dentro del equipo de salud, ¿sí? Nuestra placa ayuda a hacer un diagnóstico, ayuda a hacer un control postquirúrgico. La realidad es que no sabemos a dónde va a llegar nuestra placa, puede llegar a un congreso a toda Latinoamérica, puede hacer que sea un falso diagnóstico para el médico. Entonces, la realidad es que hay que capacitarnos, hay que tomar charlas, congresos, hay que ver la placa que uno hace, ¿sí? Ver que está bien, que está mal, tomar conciencia, ir corrigiendo los errores. Nuestro trabajo es práctica, entonces me parece que tanto conocer anatomía como hacer una buena posición radiológica es un plus que el técnico radiólogo debe tener, o el licenciado en producción de bioimágenes, que es el título de posgrado que es en Argentina. El uso del colimador no se negocia, es lo único que va, es una medida de radioprotección, ¿sí? No solamente va a homogenizar
el haz de radiación, sino que lo va a delimitar y va a evitar radiación dispersa, al igual que bajar la técnica, ¿sí? Por el diámetro antero-posterior que le mencionaba antes. Y como habrán visto, hay placas con protecciones y hay placas sin protecciones. Siempre que doy una charla me gusta decir cosas buenas y cosas malas, porque creo que ahí es donde es el punto de partida para aprender y para crecer. Tratar de usar las protecciones sin miedo. A veces uno le va a errar, pero es como aprender a andar en bicicleta. Una vez que uno después aprende, ya el cuerpo de uno tiene memoria y ya las pone solamente mirando al paciente, ¿sí? Así que tómense este ejercicio. Si su servicio no las usa, yo ahora les voy a pasar mi mail, les puedo enviar si quieren lo que son los moldes a escala para que después lo puedan imprimir, para que tengan todas las medidas y lo puedan impulsar en su servicio. Les quiero agradecer por escuchar la charla. Cualquier pregunta, está mi mail, miguelaciomatías@gmail. También está mi Instagram profesional, radiologiapediátrica.ok, para que me puedan seguir y puedan comentar las fotos y ver los casos que voy subiendo a diario, lo que es todo pediatría en el hospital. Y bueno, sin más decir, muchas gracias y mencionar que todas las radiografías que han visto en este PowerPoint las han hecho los profesionales del servicio del Hospital de Garrahan, que son los 50 técnicos que tenemos en el servicio. En las fotos hay un poquito menos. Era de festejo del Día de la Primavera. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta la próxima.